Buen día, mi nombre es Juan Bautista. En esta ocasión vamos a hablarle de los elementos representativos más abundantes en la naturaleza. Tener en cuenta que los elementos representativos son los elementos que están conformados por el grupo del bloque S y del bloque P de la tabla periódica. Sin más preámbulos, vamos a darle inicio a nuestra exposición. El elemento sodio, que viene del latino soda o sosa, es un elemento que fue aislado en 1807 por Humphrey Davy por medio de la electrólisis cáusica. Este elemento tiene un porcentaje de un 2.6% y es el sexto más abundante en la corteza terrestre y es el más abundante de los elementos alcalinoterros. Entre las propiedades físicas que tiene este elemento es que es un alcalino, es blando, untuoso, presenta un color plateado y ya hemos dicho que es muy abundante en la naturaleza. Las propiedades químicas del sodio están representadas por su símbolo que es Na, que viene de natrium, su número atómico es 11 y un peso atómico de 22.9. Además de que es muy reactivo y su punto de fusión es muy bajo. Entre las aplicaciones que tiene el sodio es que se utiliza como reductor. Se puede fabricar con él desodorante, se utiliza en la purificación de metales y se emplea también en la fabricación de celdas fotosintéticas. ¿Cómo se obtiene? La forma más conveniente para obtener el sodio es por medio de electrólisis, a través de la celda de Down. En la naturaleza se representa como minerales de silicato, como la albita, la ortoclasia y otros elementos y otros minerales comunes, como son la alita, que es la sal común, y el salitre de Chile. Otra fuente de obtención es la silvita. El papel biológico del sodio es fundamental porque es, es importante en los procesos biológicos y bioquímicos de los seres vivos. Es el quinto elemento más abundante en los organismos vivos. Otro elemento abundante es el sodio, que es el noveno más abundante en la corteza terrestre. Entre las propiedades químicas y físicas están, es blando, plateado, ligero, en estado puro el magnesio policristalínico, susceptible a presentar fractura, además de su ductibilidad es muy elevada y presenta pequeñas aleaciones con otros metales como el aluminio. Químicamente está representado por el grupo número número 2 de la tabla periódica. Posee un número atómico de 12, una masa de 24 y su símbolo es Mg, que viene del término latín magnesium. Se obtiene el magnesio a través de procesos interesantes porque se encuentra en depósitos como la brucita, el albino, la magnesita y la dolomita. Se aplica principalmente en las industrias porque es un proceso fundamental en la metalurgia, porque es aplicable en las aleaciones, ejemplo con el zinc, en la aerodinámica y así sucesivamente. También es utilizado para la fabricación de teléfonos, computadoras, tablets y demás. En la medicina también es utilizado como un antiácido. Otro elemento abundante en la naturaleza es el aluminio del grupo de los térreos. Representa el 8% de la litosfera en la naturaleza. Las propiedades químicas es que a temperaturas normales y presiones bajas, este se presenta como un elemento sólido. Tiene una densidad de 2.698 kilogramos metro cúbico. Organolépticamente presenta un color
grisáceo plateado, es blando, dúctil y una textura metálica e inodora. Es un elemento antiférrico con excelentes propiedades de conducción, tanto térmica como eléctrica. Es muy ligero entre los metales. Químicamente está representado por Al, su número atómico es 13, su masa atómica es de 26,98 y ya hemos dicho que pertenece al grupo 3A del sistema periódico. ¿Cómo se obtiene? En la naturaleza se presenta en forma de bauxita y otros minerales como la ortoclasa, los berilos, el coricón. Se obtiene en dos fases, que es la extracción de la alúmina, de la bauxita, que nosotros conocemos como proceso Bayer, y la extracción del aluminio mediante la electrólisis. Una aplicación importante del aluminio es que él se aplica en el campo de la energía y la comunicación y se utiliza en las antenas y los satélites. Es uno de los elementos más aplicados por el hombre. Además, en el campo de los electrodomésticos es muy importante también. Un elemento fundamental y muy abundante en la naturaleza es el silicio. Representa el 25% de la corteza de la Tierra y es una sustancia, es la sustancia después del oxígeno más abundante. Entre las propiedades físicas del silicio es que presenta un color gris oscuro, es duro, es sólido, con brillo resplandeciente y es metálico. Es un metaloide y tiene forma aleotrópica que puede representarse como un cristal grisáceo mediante un polvillo y es un elemento muy abundante en la naturaleza. Químicamente, el silicio es un término que viene de sílex, se considera como un elemento químico perteneciente a los metaloides y al grupo de los carbonoides y por lo tanto perteneciente al grupo número 14 y que es el 4A de la tabla periódica. ¿Cómo se obtiene? El proceso fundamental para la obtención del silicio es a través del dióxido de silicio, que se obtiene de la arena, la grava, los minerales semipreciosos en forma de silicato. Se extrae fundamentalmente de la arena de mar o de cuarzo a través de la reducción de horno, y del cual se obtiene con una pureza de un 98 a un 99,5%. Entre sus aplicaciones están las aleaciones y por método de decantación. En las industrias se producen las siliconas, las cerámicas y debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en las industrias electroquímicas y es un metal básico en la creación de oblea o lo que nosotros conocemos como chips de transmisores en las pilas y circuitos eléctricos. Elemento nitrógeno. El nitrógeno representa el 78% de la atmósfera de la Tierra y lo convierte en el elemento no combinado más abundante. Como un gas, existe en la naturaleza de forma inagotable, gracias al conocido ciclo del nitrógeno. Entre sus propiedades físicas están: es un gas incoloro, sin sabor, no es tóxico y casi totalmente inerte. A presión atmosférica, su temperatura es de 196 grados Celsius negativo y es muy liviano. Es muy liviano, más liviano que el agua. No es inflamable y sus propiedades y sin propiedades comburentes. Químicamente, el nitrógeno presenta de grupo 15 de la tabla periódica. El nitrógeno se obtiene de forma de dinitrógeno, se adquiere en la atmósfera a pasar por hierro caliente
y forma cobre, o caliente o de cobre, y se separa del oxígeno mezclando con gases no reactivos. El uso más práctico que se le puede dar al cobre, al nitrógeno, es en el envasamiento de alimentos, ya que suspende el proceso de oxidación. Se utiliza en combustible de aviones, también se emplea en los fertilizantes y además en la farmacología. Las anestesias son una muestra de ello. ¿Qué importancia tiene el nitrógeno? Los seres vivos necesitan nitrógeno para la síntesis de las proteínas y los ácidos nucleicos. Por lo tanto, es un elemento indispensable para el desarrollo de los seres vivos. El oxígeno es un elemento no metálico, normalmente gaseoso, sumamente abundante en la atmósfera terrestre. El 20.8 del volumen actual de nuestra atmósfera es oxígeno. Se encuentra en forma molecular, UO2, y es el tercer elemento más abundante en todo el universo, después del helio y el hidrógeno. Entre sus propiedades físicas están que no manifiesta color, es incoloro, también es inodoro e insípido. Su forma en forma soluble se encuentra en la naturaleza. Entre sus propiedades químicas están que su número atómico es O, su símbolo es O, su número atómico es 8 y su peso atómico es 15.99. Como ya hemos dicho, pertenece al grupo de los anfígenos y es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Se obtiene a través del filtrado de aire utilizando zeolita, que es un método para obtener oxígeno puro, también por el método de la electrólisis del agua, en el cual se descomponen las moléculas de H2O y se obtiene oxígeno. Entre sus aplicaciones está el uso médico, se utiliza en los pacientes quirúrgicos, en apoyo vital, las misiones espaciales y submarinas también utilizan el oxígeno para mantener el proceso biológico y como combustible también y como purificador. El papel fundamental del oxígeno en la vida es que sin el oxígeno la vida no fuese posible. Forma parte de los aminoácidos y de las moléculas esenciales biológicas, como los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y forma parte esencial en el transporte de la energía de los organismos vivos, ya sea ADP y ATP. Un elemento importante en la naturaleza es el flúor. El flúor es el halógeno más abundante en la corteza terrestre, con una concentración de 950 partículas por millón, y siempre se encuentra en la naturaleza combinado con otro compuesto. Se estima que el 0.65 de la corteza terrestre es de flúor. Este elemento presenta propiedades físicas como un color amarillo pálido, fuertemente oxidante, reacciona con facilidad a temperatura ambiente, con sustancias fundamentales, además de que sus reacciones son violentas y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta de que el flúor es el elemento metálico más reactivo químicamente y esa es una de sus propiedades químicas. Además de que es un elemento representado por el número atómico 9, forma parte de los halógenos en la tabla periódica y se encuentra en forma diatómica en la naturaleza. Es el elemento más electronegativo y más reactivo de todo. Es el elemento también metálico más energético químicamente. ¿Cómo se obtiene el flúor? Se obtiene por la electrólisis del fluoruro de hidrógeno y el fluoruro de calcio. Y este método en el cual se descarga hidrógeno, necesita evitar el contacto con otros gases,
porque posiblemente haya riesgo de explosión debido a su alta reactividad. Se aplica el flúor en la fundición de escoria, en las industrias mineras y de cerámica. Fluoruro de calcio se introduce dentro de los altos hornos y puede reducir la viscosidad de la metalurgia del hierro. Es fundamental también para la vida, esencial para los huesos, puede proteger el decaimiento dental, es aplicado como dentrífico, si se absorbe con demasiada frecuencia puede provocar caries, osteoporosis, daños en los riñones, huesos, nervios y músculos. El elemento argón, otro elemento importante y abundante en la naturaleza. La atmósfera de la Tierra es la única fuente de argón. Sin embargo, se encuentra también en trazas de minerales y de meteoritos. El argón constituye el 0.934% del volumen de la atmósfera de la Tierra. Su nombre proviene del término griego argo, que significa inactivo, debido a que no reacciona. Fue descubierto por Lord Ranger en el año 1892. Entre sus propiedades físicas es que es un gas incoloro, inodoro e insípido. En condiciones normales, este gas puede licuarse y solidificarse con facilidad. No presenta compuesto debido a que es un gas noble, aunque en sentido normal de la palabra se encuentran débilmente enlazados tanto con el agua, con la hidroquina y el fenol. Entre sus propiedades físicas están que su símbolo es AR, su número atómico es 15, su peso atómico es 34.94. Es el tercer elemento del grupo 18 de la tabla periódica y de los elementos gaseosos, como se llaman gases nobles. Es un gas inerte o raro, que aunque el argón en la naturaleza no es muy raro. ¿Cómo se obtiene? Las plantas son productoras de argón y se obtiene por la separación del aire. Ese aire se licúa y se somete a decantación fraccionada. Se usa desde tiempos muy antiguos. Hoy en día es aplicado en las lámparas eléctricas o bombillas, en el corte y soldadura de metales y también en los procesos metalúrgicos. Cuando se combina con otros elementos, como por ejemplo el tritón, pueden llenar lámparas fluorescentes. Hasta aquí nuestra exposición y muchas gracias.